encomiendo que esta reunión la presidas tú, mi Señor Dios Todopoderoso, que me uses como instrumento en tus manos para que seas tú dándonos palabra y diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que orar, cómo tenemos que hacer. Indícanos instrucciones precisas para nuestra vida, mi buen Dios, para alabarte, para glorificarte, para agradarte, mi buen Dios. Esta reunión te la ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, como saben, mis hermanos, los que no sepan, yo he llevado un estudio del libro de Génesis y vamos en el capítulo 28, en el capítulo 1, versículos 28. Vamos a leer hasta el versículo 31. Y dice así, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bueno, mis hermanos, para los que están anotando, el nombre que le he puesto al sermón de hoy es Todo lo creó perfecto. Bueno, la vez pasada, la última vez que predicamos al respecto de este mismo libro, habíamos meditado en el versículo 28, pero en la primera frase, que decía, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y habíamos llegado hasta ahí, ¿cierto? Entonces, recortando un poco lo que habíamos hablado la vez pasada, ¿cierto? Se nos hablaba de la familia y cómo en los tiempos en que estamos ahora se quería pervertir este conjunto, este mandato del Señor, ¿cierto? De formar familia, de fructificar, de multiplicarnos. Bueno, y se quiere disgregar a la familia, ¿sí? Se quieren ya no dejar o conformar la familia que nos dejó Dios, de padre, madre, hijos, hermanos, abuelos, sino que las familias que se quieren o que se plantean hoy ya son diversas, ya se quiere quitar ese mandamiento de Dios. Y acerca de esto era lo que estábamos hablando la vez pasada y cómo hay que volver, ¿cierto? A decirle a la gente, dar ejemplo de lo que en realidad es una familia para Dios. Siguiendo con el versículo, dice, la siguiente parte del versículo dice, llenad la tierra y sojuzgadla. Nos está hablando a nosotros, a los seres humanos. Bueno, ¿de qué se trata esto? De que el Señor nos entrega la creación para juzgar lo bueno y lo malo, hacer lo bueno o lo malo. Eso se trata de juzgar. Obviamente sabemos que el Señor nos invita a juzgar de manera correcta, como Él nos da ejemplo. El versículo base sigue diciendo, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Veamos que el verbo base de esta oración es señorear. Entonces tenemos que entender bien qué significa esto de señorear. Cuando uno va al diccionario y busca la palabra señorear, esta significa dominar o mandar en algo o a alguien como dueño de hecho, o apoderarse de algo o sujetar. Vamos a ir mirando cómo se aplica esto en la vida del cristiano. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los significados que encontramos en la Biblia?
meditando en estos versículos. Ya en el versículo 26, justo 2 versículos atrás, en el mismo capítulo, si quiere, miremoslo ahí, en el capítulo 1 de Génesis, versículo 26, se nos hablaba de esto mismo. Se nos hablaba de esto mismo, perdón. Deme un segundito acá, por favor. Dice ahí, decía, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Listo? Ya nos lo había dicho y ahorita vuelve y nos lo dice en este versículo. Se nos dice por segunda vez, enseñorear sobre los animales, los que están en el aire, los que están en la tierra y los que están en las aguas, los aéreos, los terrestres y los acuáticos, sobre todo los animales. ¿Bien, no? De eso se trata. Pero entendámoslo bien, no se trata de maltratar la creación, de maltratar los animales, porque si nos damos cuenta y buscamos en la Biblia, por ejemplo en Deuteronomio, poco más adelante, revisemos que nuestro fundamento está en la palabra de Dios y tenemos que buscar si lo que nos están diciendo es cierto. Y si buscamos en Deuteronomio Deuteronomio capítulo 5, versículo 14, vemos que hasta el Señor tiene cuidado de su creación, tiene cuidado de los animales. Dice ahí, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 14, mas el séptimo día de reposo a Jehová tu Dios, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Entonces vemos que hay que, dice, señorear, pero ¿de qué manera? Para que nos quede más claro, vamos a mirar otro versículo en Salmos. ¿Sí? Miremos otro versículo de qué significa esto de señorear, porque estamos analizando el verbo que acompaña a la oración principal. Salmo capítulo 72. Salmo capítulo 72, versículo 8. Aquí se está hablando del Señor, de Dios, y se dice de Él, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Esta palabra dominar es sinónimo de enseñorear, de señorear. Y en la palabra en hebreo es exactamente la misma. Señorear, que se usa en el versículo base, y este dominar, que se usa aquí en este salmo, es exactamente la misma palabra. Igual, es sinónima. Bueno, entonces vemos que el Señor enseñorea de mar a mar y de río hasta los confines de la tierra. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si el Señor, si Dios enseñorea mal. Es decir, enseñorea con mala actitud o de mala manera. Preguntémonos eso y entonces encontraremos significado a lo que nos está diciendo el Señor aquí sobre enseñorear sobre los peces del mar, sobre las aves, los animales terrestres y demás. Quiero que hagamos un paralelo a qué está sucediendo hoy en día, porque es bueno traer a nuestros tiempos lo que está sucediendo. Hoy en día se nos quiere introducir en la mente que los animales y el hombre son iguales, si no es más. Es decir,
que los animales aún son mayores que el hombre. Y lo peor de esto es que muchos lo creen. Incluso entre muchos cristianos llegan a creerlo. Les voy a poner varios ejemplos para que sepamos de qué les estoy hablando y si están de acuerdo conmigo. No sé si ustedes habrán escuchado de que hay personas que, por ejemplo, se casan con sus mascotas. Se casan, van a una registraduría y se casan con sus mascotas. Muchas personas le dan mejor comida a sus mascotas que a sus hijos. Vale más un huevo de una gallina, de un águila en vía de extinción que la vida de un ser humano. Ahí tenemos, por ejemplo, el aborto. Si ustedes se han dado cuenta, mis hermanos, en el 99.9% de las películas donde actúan animales y seres humanos a la vez, se muestra a los animales con mayor raciocinio que los mismos humanos, más inteligentes, más sabios. Dense en cuenta en las películas de Disney, de Pixar, cuando actúan animales, así sean en caricaturas o en animales de verdad, y que le dan vida a esos animales, ¿cierto? Muchas veces en las caricaturas los animales tienen forma humana, se paran erguidos, hablan, piensan, razonan, y esos animales en esas películas tienen más raciocinio que los seres humanos. Algo se nos está introduciendo ahí. Se nos está introduciendo la idea de que los animales tienen el mismo valor que el ser humano. Y como les digo, no se trata de que entonces ahora cojamos todos los animales y los maltratemos. Se trata de obedecer a Dios, de entender la voluntad de Dios, de enseñorear sobre lo que Dios nos dio. Bueno, ¿saben, mis hermanos? Con la excusa de que los recursos naturales se están acabando, de otro tipo de cosas, de la deforestación, del cambio climático, de la sobrepoblación, que la extinción se nos están implementando en nuestra mente sin darnos cuenta ideologías. Ideologías son cosas que vienen de las ideas, de ideas que no tienen sustento, las sacan sin ninguna clase de sustento verídico. Entonces, se nos está metiendo una ideología y la ideología de género, en la que en resumidas cuentas se nos dice que el hombre está dañando a la naturaleza. ¿Mm? Y como no quieren concientizar al hombre al respecto de esto, pues entonces lo más fácil es acabarlo. Y aunque es cierto que ha habido tala indiscriminada de árboles, que el hombre muchas veces está acabando, ¿cierto? Por el mal uso de los recursos, está acabando con el agua, está acabando con algunos animales, ¿cierto? Aunque eso es cierto, no justifica que entonces acabemos con los seres humanos, que pongamos a los animales o a la naturaleza por encima de la humanidad. Bueno, hay algo interesante que vale la pena saberlo. Yo creo que muchos lo hemos escuchado. Vamos por favor al Nuevo Testamento, a Segunda de Pedro, uno de los últimos libros de la Biblia, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Miraremos algo interesante. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice ahí: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esta tierra tiene fecha de caducidad. Dios la va a extinguir y traerá después nuevos cielos y nueva tierra. Nosotros los cristianos sabemos qué es lo que sabemos qué es lo que nos espera. Bueno,
como digo, no se trata entonces de que como sabemos que la tierra va a ser extinta, que va a haber nuevos cielos y nueva tierra, entonces que acabemos todo. Se trata de, como les estaba diciendo, de señorear y enseñorear bien, sabiendo que Dios dio la vida por alguien, ¿no? Dios murió en la cruz, ¿por quiénes, mis hermanos? ¿Por la naturaleza? No. Por los ángeles tampoco. Dio la vida por el ser humano, por todos, sin excepción, por todos. Entonces entendamos eso. Continuando con el texto base, dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, y que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Esto se traduce en que en un comienzo las personas y los animales todos comían vegetales, todos comían frutas, todos comían de lo que daba la tierra. ¿No has dicho? Todos éramos, en ese entonces la humanidad era vegetariana. Y así los animales, todos comían vegetales. Ahí lo dice. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, y que hay vida, toda planta verde les será para comer. Ahí está, y lo sabemos. Sin embargo, también sabemos que Adán y Eva pecaron, ¿no? Que el ser humano pecó y que la tierra fue maldita, ¿cierto? Entonces, más adelante, en Génesis 9:7, se nos dice que el Señor dio la opción para que el hombre comiera carne. Allá le decía a Noé, ¿cierto? En Génesis 9:7, si quiere, lo leemos, en el mismo libro. Génesis 9:7 dice, no, Génesis 9:4, había anotado mal. En Génesis 9:3, perdón, no sé por qué anoté mal. Génesis 9:3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Ahí le estaba diciendo a Noé y a todos nosotros que de ahí en adelante se podía comer carne. Bueno, pero si avanzamos un poco más en la lectura de la palabra, si avanzamos un poco más en la palabra, en Isaías 11, por favor busquemos Isaías capítulo 11, versículos del 6 al 10. Se nos dice algo también muy interesante, porque bueno, ¿qué va a pasar? Aclarando un poco, mientras lo encuentran, el Señor no permitía comer la carne, porque sabemos que la carne es lo primero que se daña, la carne con sangre es lo primero que se daña en un cuerpo, ¿no? En un cuerpo pues que se va a comer. Entonces buscámoslo. En Isaías capítulo 11, versículos del 6 al 10 dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán. Sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni daño en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Más adelante, en el día del Señor, esto será lo que va a pasar. Bueno, cuando el Señor esté aquí, entonces ya los animales dejarán de comer carne. Vemos que Dios cambiará las reglas, como estaba antes.
de que se cometiera pecado, como estamos leyendo en el versículo base. Continuando con el versículo base dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Se repite el término en todos los días de la creación, desde el primer día de la creación hasta el sexto día de la creación. Todo fue bueno en gran manera. Y como lo había dicho antes, no es que Dios necesitara revisar y mirar a ver si algo le había quedado mal, sino que quería que nosotros estuviésemos seguros de que eso que hizo el Señor, de que la creación que nos entregó es perfecta. Es así porque así tiene que ser, porque Dios es su creador, porque Dios no le entregó. Dios nos entregó un mundo perfecto. Y que porque hay cosas que pasan, enfermedades, cosas que de pronto afectan al ser humano, por el mismo ser humano. No es que Dios haya creado nos haya entregado una creación perversa, de ninguna manera, sino por el ser humano también. Hay expertos, ¿cierto?, que se han puesto a mirar a ver qué tan diversa, qué tan complicada puede ser la creación, qué tan diversa puede ser o complicada puede ser la vida aquí en la Tierra. Porque sabemos que el ser humano ha querido buscar ciencia, y para la ciencia pues hay que investigar. Y se han puesto a investigar y han encontrado cosas maravillosas. Por ejemplo, si la Tierra estuviese un poco más alejada o más cerca del Sol, la vida no sería posible. Si estuviera un poco más cerca, nos quemaríamos. Si estuviese un poco más alejada, nos helaríamos de frío. Si la luna fuera más grande o más pequeña, no podría ser la vida. Si el agua no tuviera las propiedades que tiene, no podría existir la vida. Si las fuerzas que mantienen unida a los núcleos de los átomos son esas partículas diminutas que conforman toda la materia, todo de lo que está compuesto el universo. Si las fuerzas que mantienen unidas esas partículas no fuera exactamente la que es, no sería posible la vida. Si en una centésima el numerito fuera mayor o menor, no podría ser posible la vida. Para que lo hagamos más sencillo, ¿hay alguno de los que no creen en Dios que pueda hacer una máquina o alguna máquina tan perfecta como la que hace Dios? ¿Será que a alguien le podemos dar 3 materiales básicos y de ahí sacar cosas como las que saca Dios? Me explico. ¿Qué persona, si le entregáramos tierra, agua y calor, podría, por ejemplo, sacar un mango o una naranja o una hortaliza? ¿Quién puede hacer una máquina de esas sino Dios? Los árboles que tenemos, las plantas que sembramos son capaces de hacer eso. Entonces, la creación que nos da Dios es magnífica. Y tenemos que creer a Dios y entender lo que Dios nos está diciendo. Entonces, mis hermanos, ahora que sabemos que Dios creó tan espectacular universo, que no lo entregó en nuestras manos para que enseñoreásemos, que la creación es tan completa, que sabemos que Dios es infinitamente poderoso, infinitamente sabio, y que nos dice lo que tenemos que hacer y nos recomienda para que vivamos mejor y sabiamente qué pensamos hacer. ¿Qué decisión vamos a tomar con respecto a lo que nos dice Dios? Con respecto a lo que nos revela en su escritura, que es para nuestras vidas. Entonces tomemos una decisión y actuemos conforme a lo que nos dice Dios. Bueno, entonces oremos. Padre del cielo, Señor Dios Todopoderoso, te rogamos, mi buen Dios, que
actúes en nuestras vidas, mi Señor, dándonos entendimiento, diciéndonos lo que tenemos que hacer y apoyándonos en eso que tenemos que hacer que te agrada, mi buen Dios. Pongo la vida de mis hermanos en tu mano, mi buen Dios, para que nos guíes, a los que están aquí como a los que no pudieron estar, mi Señor. Por favor, guíanos para tu gloria y tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, que quedan 5 minuticos. Casi me paso. Ahora sí, mis hermanos, hermano Carlos Andrés, que no lo habíamos visto. ¿Cómo está? Qué bueno. Eh, no sé, Pastor Jaime, si quiera comentar algo con respecto a lo que la vez pasada, en la reunión que tuvimos, usted habló con algo respecto a de pronto si pudiésemos ayudar con una ofrenda, ¿cierto? Para, para Carlos Andrés, y pues ahí lo estamos viendo es- que está ahí, que nos alegra. Sí, señor.